¿Qué tal, chavos? Vamos a comenzar con la unidad 4 de estática, que corresponde al tema de centroides, centros de gravedad y momentos de inercia. El primer tema de la unidad es centro de gravedad de un cuerpo bidimensional y tridimensional. Antes de empezar con los ejercicios, es importante revisar los aspectos teóricos en cuanto a esta unidad. Inicialmente, en este tema de centro de gravedad de un cuerpo dimensional, que en el caso de un cuerpo bi, nos estamos refiriendo a un área. Y si hablamos de un cuerpo tridimensional, es decir, tres ejes, nos estamos refiriendo a un volumen. Entonces noten la diferencia, di es área, tri es volumen. En esta unidad, ¿qué se va a ver? Vamos a ver algunos conceptos de centros de gravedad, así como qué es un primer momento de área y qué es un primer momento de línea. En el caso de los cuerpos bidimensionales estamos hablando de áreas, es decir, obtener el centro de gravedad en un área, o también puede ser en líneas. Y con líneas nos referimos a, por ejemplo, un alambre. Y ya en tridimensional, pues estamos obteniendo las coordenadas en esos tres ejes. Noten que un centro de gravedad en un cuerpo bidimensional vamos a obtener coordenadas X y coordenadas Y, ¿sí? Y en un tridimensional vamos a obtener coordenadas X, Y y Z. Y antes de seguir, vamos a explicar qué es un centro de gravedad mediante el siguiente ejemplo. Vamos a considerar esta placa plana horizontal que tenemos aquí y vamos a decir que esa placa la vamos a dividir en n elementos pequeños, es decir, vamos a dividir esa placa en muchos elementos pequeños. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que quiero sacar son las coordenadas X y Y, porque recuerden, un centro de gravedad es obtener las coordenadas X y Y. ¿Pero qué es un centro de gravedad? Un centro de gravedad no es más que dónde, en qué punto está aplicado el peso de ese cuerpo que estamos analizando. Es decir, en el centro de gravedad está aplicado el peso de esa placa en este ejemplo. Y si estamos hablando de un cuerpo, pues el peso donde está aplicado en ese cuerpo. Entonces, yo lo que quiero obtener son las coordenadas X y Y de esta placa. ¿Y qué son esas coordenadas? Pues el centro de gravedad. ¿Y qué es el centro de gravedad? Pues donde está aplicado el peso, tal como lo vemos aquí en esta figura de la parte izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dijimos que vamos a dividir en n cantidades o elementos pequeños esta placa, ¿qué va a pasar? Vamos a tener pesos de una partícula pequeña o un elemento pequeño y, por ejemplo, si la dividimos en n, pues vamos a tener el peso 1 más el peso 2 más el peso 3 más el peso n, ¿no? Porque la estamos dividiendo en n elementos pequeños. ¿Qué va a pasar? Noten que aquí los ejes coordenados están diferentes a como los hemos manejado. Noten que X sí está de la misma forma, pero están cambiados los ejes Y y Z. Z está orientado verticalmente y Y está orientado hacia la profundidad, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros aquí hiciéramos una sumatoria de fuerzas en Z? Vamos a plantearla, sería suma de fuerzas en Z. ¿Y qué tendríamos? Noten que el peso en este caso está en el eje Z, ¿no? Entonces diríamos que el peso total de esa placa pues sería solamente la suma de los pesos de esas partículas o elementos pequeños en los que dividimos esa placa. Entonces tendríamos peso 2 y luego ya podríamos poner unos puntos suspensivos hasta un peso n, ¿no? Porque dijimos que lo íbamos a dividir en n elementos pequeños. Entonces, con esa sumatoria de fuerzas en Z tendríamos esa ecuación, pero también se podrá denotar de la siguiente forma. Si son muy pequeñas esos pesos, podríamos estar hablando de unos cambios, ¿no? Entonces podría ser un peso de total es igual a un cambio del peso 1 más un cambio del peso 2 más hasta un cambio del peso n. ¿Por qué pongo cambio? Porque si son elementos muy pequeños, pues son incrementos muy chiquitos. Por lo tanto, podríamos denotarlo de esta forma que coloqué aquí. ¿Y para qué me sirve eso? Si nosotros, para obtener las coordenadas X y Y, donde ahorita vamos a ver que se ponen testadas, es decir, con una barrita arriba de la X o una barrita arriba de la Y. ¿Por qué? Todos los centroides se van a denotar así.
Y un centroide comúnmente, como les mencionaba en clases pasadas, lo denotamos con una G. Es decir, aquí está el centro de gravedad, la G, por decir centro de gravedad. Por eso siempre les ponen una G. Entonces, si nosotros queremos obtener ese centro de gravedad o esa X testada y Y testada de este punto G que tenemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que ese centro de gravedad es donde se aplica este W que tenemos aquí. Podríamos escribir que los momentos de W con respecto a los ejes X y Y son iguales a la suma de los momentos correspondientes de los pesos elementales. Donde a pesos elementales me refiero a estos incrementos de peso de los n elementos pequeños. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues obtener momentos. ¿Y cómo sería eso? Pues tenemos que obtener momentos en X y momentos en Y. Y de ahí resultan dos ecuaciones. Vamos a poner una sumatoria de momentos en X. ¿Y eso va a ser qué? Recuerden que son fuerzas por distancias. Y aquí lo que me interesa es esta X testada que tenemos aquí, que es la coordenada en X hasta el centro de gravedad, y la coordenada Y testada, que es la coordenada en Y hasta el centro de gravedad. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Recuerden, son X testada y Y testada. Estamos analizando una sumatoria de momentos en X. ¿Cómo nos va a quedar esa expresión? Pues noten que si estamos sacando momentos en X, recuerden que las distancias serán en Y. Por lo tanto, vamos a tener Y testada, que es lo que ando buscando, por un peso, fuerza por distancia, recuerden, va a ser igual a una Y1 multiplicado por un cambio del peso 1 más Y2 multiplicada por el cambio de peso 2 y así hasta una YN multiplicado por un cambio de un peso N. Recuerden que estamos partiendo esa placa en N elementos pequeños. Y ahora si hacemos una sumatoria de momentos en Y, recuerden que vamos a tener distancias ahora en X. Y ahora vamos a tener lo mismo, pero en lugar de Y testada vamos a tener X testada y en lugar de las Y, X. Por lo tanto va a ser X testada por W igual a X1 por el cambio del peso 1 más X2 por el cambio del peso 2 más Xn por el cambio del peso N. Y si se fijan, resultan estas dos ecuaciones que noten que son muchos elementos pequeños. Y si ahora se incrementa ese número de elementos en los cuales se ha dividido la placa y simultáneamente, pongan atención, simultáneamente se disminuye el tamaño de cada elemento, vamos a tener elementos muy pequeños. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener elementos muy difíciles de obtener y por tanto aquí entran las integrales. Por eso en centros de gravedad es muy común también obtener centros de gravedad por integración. Entonces aquí vienen tres ecuaciones muy importantes a partir de esto que tenemos aquí. La primera es, pues si nosotros queremos un peso va a ser igual a una integral de la diferencial de su peso. ¿Por qué diferencial? Porque ya estamos integrando. Y si nosotros queremos esa X testada, vamos a tener lo siguiente, va a ser una X testada por un peso que tenemos aquí, va a ser igual a una integral de una X por un diferencial de W, donde diferencial de W pues sería cada una de estas sumas de los muchos elementos en los que dividimos esa placa. ¿Y cómo me quedaría la siguiente? Pues sería Y testada por W igual a una integral de Y por dW. Y estas tres ecuaciones que tenemos aquí son muy importantes. Así se obtiene un centro de gravedad, en lo que les comenté, que es obtener las coordenadas X y Y hacia el centro de gravedad o donde está aplicado el peso del cuerpo que estemos analizando. Noten que estas ecuaciones definen el peso y las coordenadas X y Y testada que les comentaba, que nos dan lugar al centro de gravedad.
Y ojo, estas ecuaciones también pueden ser aplicadas, como les mencioné, en líneas, o si lo queremos llamar, alambres. Pero ¿cómo sería en un alambre? Nótese que sería de la misma forma, pero ¿qué cambiaría? Noten que aquí tenemos una placa plana y vean estas ecuaciones que son las mismas que estoy escribiendo aquí. Vean que son x testada por el peso igual a la sumatoria de x por la multiplicación de los incrementos del peso. Y noten que de la misma manera, en los momentos en x tenemos lo mismo que tenemos aquí. Entonces, para alambres, ¿qué pasaría? Ahora tendríamos el siguiente alambre y también tendríamos que obtener esos centros de gravedad aplicados en ese alambre, es decir, donde está aplicado el peso. Tendríamos que obtener la x testada y la y testada. ¿Y qué pasaría aquí? Sería de la misma forma. Estas mismas ecuaciones que tenemos aquí se aplicarían para alambres o líneas. ¿Pero qué pasaría? Nada más tendríamos que escribir esas ecuaciones que les digo, que serían para una sumatoria de momentos en y, sería x testada w igual a la sumatoria de todas las multiplicaciones de x por el cambio de w. Y en momentos en x, ¿cómo sería? Lo mismo, pero ahora con y. Y testada w igual a la suma de la multiplicación de las y por ese cambio de w. Son las mismas ecuaciones que para esa placa que estábamos suponiendo ahorita. Entonces, ahora que vamos a ver cómo se obtiene esos centroides de áreas y líneas. Entonces, ¿qué hay que ver aquí? Noten que es muy importante que veamos que si volvemos a considerar una placa, pero sin embargo aquí ya la estamos viendo solamente en los ejes X y Y, ¿qué va a pasar? Noten una cuestión muy importante. Nosotros sabemos que en el caso de esa placa homogénea, de espesor uniforme le vamos a llamar, la magnitud delta W, que es un incremento del peso, puede expresarse con esta ecuación que tenemos aquí. Ese cambio del peso es igual a un peso específico por un volumen. ¿Y esta ecuación de dónde viene? Viene de la ecuación de un peso específico que nos dice que es igual a un peso entre un volumen. Simplemente despejamos ese peso. ¿Pero qué va a pasar? Noten que si ya dijimos que tiene un espesor esa placa y un área, ese volumen va a venir dado por ese cambio de área por un espesor que comúnmente le ponemos espesor T. Si sustituimos en este peso, nos va a quedar que va a ser peso específico por T por un delta área, donde este gamma es un peso específico, el T es un espesor y el delta A pues es el área del elemento. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se emplean estas ecuaciones para poder obtener dichos centros de gravedad, ahora no vamos a tener pesos. ¿Qué vamos a tener? Áreas. Recuerden estas ecuaciones de integración que coloqué aquí. ¿Qué va a pasar? En lugar de tener pesos, vamos a tener áreas. Entonces, ¿qué pasaría? Tendríamos que hacer lo siguiente. Si se sustituye a ese delta W y a W en esas ecuaciones que les acabo de mencionar y todo lo dividimos entre el peso específico por el espesor, ¿qué vamos a tener? Vean, si yo divido esto entre el peso específico por el espesor, ¿qué me queda? Simplemente el área y no se afecta. Entonces, de ahí, chavos, vamos a obtener nuevas ecuaciones similares a estas, pero ¿qué va a pasar? En lugar de tener pesos, vamos a tener áreas. Entonces, nótese que de la misma manera que aquí, en lugar de tener pesos, vamos a tener áreas. No voy a escribir estas ecuaciones porque serían lo mismo. Nada más que sería x área igual a x1 por delta área más x2 por delta área más hasta x por el delta área.
¿Y en Y qué sería? Igual, pero con Y. Entonces ahora estaremos manejando áreas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Nos quedarían las siguientes ecuaciones. Diríamos, esa X testada por un área, ya dijimos que vamos a sustituir en lugar de ese peso, sería igual a la integral de una X por un diferencial de área. Son las mismas de acá, sin embargo ya ponemos área. Y en Y pasaría de la misma forma, Y testada por área igual a una integral de Y por diferencial de área. Pero noten, estas dos que tenemos aquí son en forma de integral, es decir, si nos dan una ecuación. Sin embargo, si no nos dan esto, ¿qué ecuaciones tenemos que aplicar? Las que tenemos aquí, chavos. Que nos dicen que una X testada por un área es igual a la sumatoria de las multiplicaciones de cada uno de los elementos en X por el área de ese elemento. Es decir, tendríamos que hacer unas tablas para poder obtener esta X testada. Es decir, si tuviéramos 3 elementos, sería obtener el centroide de cada uno de esos elementos y multiplicarlo por el área de cada uno de esos elementos. Obteniendo esa multiplicación obtendríamos una suma, porque noten que aquí nos dice suma. Y si ya conocemos el área total, pues ¿qué pasaría? A esta operación le dividimos entre el área total y obtendríamos esa X testada. De la misma forma en Y. ¿Y qué pasa? Como en los pesos, estas ecuaciones que tenemos aquí en rojo, ¿qué me dicen? Van a definir las ecuaciones de las coordenadas X testada y Y testada del centro de gravedad de una placa. Y que quede claro que el punto X testada y Y testada se conoce como centroide. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Que quede claro que las coordenadas X testada, Y testada se le llama centroide. Esto es un centroide. Pero noten, ¿qué pasaría si no tenemos áreas y tenemos líneas, en este caso alambres? Noten que tenemos un mismo alambre, pero solamente lo tenemos en el eje X y Y. Pasa lo mismo, chavos, que en áreas. Sin embargo, como estamos manejando líneas, en lugar de tener áreas aquí, ¿qué vamos a tener? Si estamos manejando unos delta L, pues vamos a tener líneas, chavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar de la misma forma. Sin embargo, en lugar de áreas, vamos a tener L's, que es longitud. ¿Por qué? Porque estamos abordando un ejemplo de líneas o alambres. Por lo tanto, voy a ponerlo un poco más abajo. Noten que en ese caso vamos a tener que X testada por una longitud va a ser igual a la integral de X por un diferencial de longitud. Y en Y de la misma forma. Y testada L igual a una integral de Y por una diferencial de L. Y esas dos ecuaciones, chavos, son para líneas o alambres. Y vuelvo a repetir, si no tenemos que usar integrales, estas ecuaciones que tenemos aquí son las que se van a emplear. Obviamente, si usamos estas ecuaciones, necesitamos conocer esas divisiones de elementos en los que estamos partiendo el elemento total. ¿Por qué? Porque tanto en áreas como en líneas, noten que necesitamos saber el área de cada una de esas partículas. Es decir, partimos la placa, necesitamos conocer el área de cada uno de esos elementos que conforman esa placa. ¿Para qué? Para poder obtener sus áreas, así como sus centroides, y al final dividir entre esta área total y obtener esa X testada, al igual que la Y testada. Estas ecuaciones que tengo aquí marcadas con un asterisco en rojo son las importantes. Estas de aquí son para área y las de abajo son para líneas. Que quede claro eso, chavos. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada más nos faltaría observar estas tablas. Para sacar centroides en figuras geométricas comunes, ya hay tablas que nos dicen cómo obtener el área, además de cómo obtener el centroide en X y en Y. Entonces fíjense que estas tablas nos vamos a apoyar mucho de ellas porque ya vienen las fórmulas para obtener dichos centroides de una forma más fácil. Entonces, esta tabla, chavos, viene en nuestro libro de estática de Beer.
Entonces, les paso la página en donde vienen para que las vayan checando. Entonces, noten que aquí tenemos círculos, semicírculos, incluso elipses y demás, ¿no? Sectores circulares, etc. Vean que la primera columna me da mi X testada, la segunda Y testada y al final tenemos el área de esa figura geométrica que tenemos ahí. Entonces vamos a emplear estas tablas mucho para ayudarnos de ellas para sacar esos centroides de los n elementos en los que dividamos nuestro cuerpo o nuestra placa en este caso, ¿no? Entonces simplemente nos faltaría el tema de centro de gravedad de un cuerpo tridimensional y centroide de un volumen. ¿Qué va a pasar en un volumen, chavos? En un volumen, o en este caso en un cuerpo tridimensional, que es lo mismo, ¿cómo vamos a obtener esos centros de gravedad? Bueno, noten que aquí en estas figuras que tenemos, el centro de gravedad G de este cuerpo tridimensional se va a obtener dividiendo este cuerpo también en pequeños elementos y expresando que el peso W del cuerpo actuando en este punto G es equivalente también al sistema de fuerzas distribuidas que son delta W o incrementos W, que representan, como ya vimos en la placa, los pesos de los elementos pequeños. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí vamos a tomar el eje Y vertical con un sentido positivo hacia arriba y si se fijan representamos con R testada el vector de posición hasta G. Recuerden que R es un vector posición. Noten que es desde el origen hasta el centro de gravedad, ¿sí? Entonces, de la misma manera, como tenemos en un cuerpo bidimensional, vamos a obtener ese centroide, pero noten, me voy a regresar un poco a la parte de los pesos en áreas. Noten que aquí, como es bidimensional, solamente dos ejes, tenemos X y Y. ¿Qué va a pasar? En un cuerpo tridimensional ya estamos manejando tres ejes. Por lo tanto, van a ser estas ecuaciones, de la misma forma estas ecuaciones, pero hay que agregar una más, que va a ser la de Z. Entonces, se aplican las mismas ecuaciones, pero hay que agregar el eje Z porque ya estamos hablando de un cuerpo tridimensional. Entonces, noten que aquí voy a escribir esas ecuaciones que les menciono, que ya sabemos que son X testada, voy a cambiar de color, X testada por W va a ser igual a la integral de X por una diferencial de W. ¿Y qué va a pasar con las demás, chavos? Van a ser las mismas. Para Y voy a tener Y testada por W igual a una integral de Y por un diferencial de W. Y aquí ya agregaríamos la de Z. Z testada por W igual a una integral de Z por un diferencial de W. Y vean que las que voy a poner aquí en rojo son las importantes. Noten que solamente agregamos el eje Z. Y de la misma forma, chavos, se hace lo mismo, pero ya estamos manejando tres dimensiones. Ahora no vamos a manejar áreas. Si son tres dimensiones, estamos hablando de un volumen. Y me voy a volver a regresar. En áreas, noten que usé áreas aquí. ¿Qué va a pasar para un volumen? Voy a tener la misma X testada, pero en lugar de estas áreas que tenemos aquí, vamos a obtener volúmenes. Por lo tanto, va a ser X, Y aparte Z, pero en lugar de manejar áreas, vamos a manejar volúmenes. Entonces, noten que esas mismas ecuaciones que tenemos ahí van a ser, pero ahora para volúmenes. Entonces, nos va a quedar de la siguiente forma, va a ser X testada por volumen, porque ya estamos manejando tres ejes y un cuerpo tridimensional, igual a la integral de X por un diferencial de volumen. La de Y va a ser Y testada por volumen igual a una integral de Y por un diferencial de volumen. Y la de Z va a ser Z testada por volumen igual a una integral de Z por un diferencial de volumen. Noten que aquí ya estamos manejando volúmenes y aquí ya tenemos otras tres ecuaciones. ¿Qué pasaría si tenemos elementos de geometría común? Pues simplemente tendríamos que obtener de la misma forma que en un cuerpo bidimensional la multiplicación de cada uno
de los centroides de cada partícula, multiplicarla por su volumen y al final dividir todo eso entre el volumen total. ¿Y qué obtendríamos? Esta X testada, la Y testada y la Z testada. Entonces noten que se aplican estas mismas ecuaciones que tenemos aquí en área para esta placa, pero en lugar de tener A, ¿qué tendríamos? Si estamos hablando de un cuerpo tridimensional, tendríamos ahí un volumen. Y de esa forma se obtendrían los centros de gravedad en un cuerpo tridimensional. Entonces son estas ecuaciones y también tenemos una tabla que viene en nuestro libro de estática que también nos da ya el centroide en X y los volúmenes, por ejemplo, de una semiesfera, de una semielipsoide de revolución, una paraboloide, un cono también y una pirámide. Entonces son figuras geométricas comunes en volúmenes y que se obtienen sus centroides con estas tablas que tenemos aquí, que también nos vamos a ayudar de ellas. ¿Sí? Viene en el libro de estática de Beer y esta tabla que les estoy mostrando, si la quieren checar, viene en la página 261 del libro. Y la que les mencioné acá, de centroides en cuerpos bidimensionales, viene en la página 225. Esta en la página 225, esta de aquí que les muestro, viene en la página 261. Entonces noten, explicamos qué es un centro de gravedad, cómo se define, qué ecuaciones se emplean y noten, vamos a ver cómo resolver problemas en los que nos piden centros de gravedad de un cuerpo bidimensional y tridimensional, pero hay distintas formas de resolverlo. Una de ellas, chavos, es de si tenemos figuras comunes, podemos obtener ese centroide mediante esta ecuación, es decir, sacar las áreas de cada elemento en el que dividimos el cuerpo y multiplicarlo por su centroide de cada uno y al final dividir entre el área total. Eso es cuando podemos dividir nuestro objeto, nuestro cuerpo, en elementos comunes de los cuales podemos sacar áreas y centroides. Sin embargo, hay otro método que es el método por integración. Se pueden obtener centroides por método de integración. Es por eso que les pongo aquí las ecuaciones con integrales, porque se puede obtener como tenemos aquí estas ecuaciones o por integración. ¿Cuáles son estos casos? Cuando nos dan la ecuación de ese objeto. Es decir, si nos dan que la Y de ese cuerpo tiene una ecuación en términos de X, pues habría que integrar, ¿no? Entonces, los métodos que vamos a emplear son de esta manera, de manera directa, por así decirlo, y por integración. ¿Sí? Entonces, noten que vimos volúmenes o cuerpos tridimensionales y vimos también cuerpos bidimensionales o áreas, así como líneas o, dicho de otra forma, alambres. Entonces, con esto termina la explicación del tema 1 de la unidad 4 de estática.